una lista de mis padres que va hasta Israel. Muchos de nosotros, nuestra genealogía, muchos de nosotros ni conocemos a nuestro padre, ¿me? Es más el padre de nuestro padre del padre, ¿me? Pero eso no significa nada, ¿me? Porque la gente del Señor va a ser gente espiritual. El Señor ya nos dijo que va a pasar a Israel. So, mirando las maldiciones, usa eso. La gente que está viviendo allá en Israel son maldecidos. Puede ser un pueblo castigo que el Señor dijo que iba a ser la cola, pero tú eres un billonario y un trillonario controlado al mundo. Alright? So eso es pura paja, man. Eso es puro engaño. Es paja, man. No es verdad, es pura mentira. Alright? Where we at? 2 Kings. If not, I got it. Kings 17 and 16. Alright. Segundo Reyes 17 y 16. Abandonaron todos los mandamientos de Yahweh su poder. Se hicieron 2 becerros de fundición. Este es el reino norteño. Right. Go ahead. Y un árbol ritual de acera. Se postraron ante todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Hicieron pasar por fuego a sus hijos y a sus hijas. Ay, cuando tú lees esto, tú entiendes por qué el Señor estuvo enojado con nuestra gente, ¿me? El Señor nos dio una cultura, el Señor nos dio sabiduría dentro de las leyes, el Señor nos enseñó cómo ser justos unos con otros, y habían israelitas que estaban sacrificando a sus hijos, a Baal, cuando la Escritura dice que tú tienes que enseñar las maneras del Señor a tus hijos, que tú los tienes que crecer en la manera correcta, no fucking quemarlos a un demonio, man. Alright? ¿Qué crees que el Señor va a sentir viendo a su gente hacer eso, man? Ira. Alright? Por eso el Señor nos mandó a la verga, man. Yeah, porque nuestra cultura es mucho más sofisticado, en orden, justo, comparado a las otras naciones, man. Fuerte. So para que nuestra gente se voltee y escoja la manera de un sucio camita en vez de mantenerse limpio y justo. Eso da enojo, man. Yeah. So el Señor se enojó con nosotros. ¿Okay? Dice, hicieron pasar por fuego a sus hijos y a sus hijas, practicaron los cantamientos y las adivinaciones, hablando de brujería, dice, curanderos, psíquicos, o gente que habla con los muertos, todo tipo de cosas, man. Horóscopos, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, provocándole a ira. Por tanto, Yahweh se enojó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia. Esta no es mi gente. Oseas. Dice, no quedó sino solo la tribu de Judá, pero tampoco Judá guardó los mandamientos de Yahweh su poder, sino que anduvieron en las prácticas que Israel había establecido. Hablando del reino norteño. So, el reino de Judá andaba haciendo las mismas cosas, man. Go ahead. Dice, Yahweh desechó a toda la descendencia de Israel, los afligió y los entregó en mano de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Cuando arrancó a Israel de la casa de David, proclamaron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, pero Jeroboam apartó a Israel de seguir a Yahweh y les hizo cometer un gran pecado. Que eso es cuando todo empezó, man, después del rey David y el rey Salomón, eso era la caída, man, de nuestra nación, man. Tú lees las escrituras, man. Tú lees 1 Samuel, 2 Samuel y lee los 2 libros de Reyes, man, y tú vas a leer de la caída de nuestra nación, man, porque en el tiempo de Salomón había paz. Era como un periodo donde el Señor nos dejó sentir paz y todo estaba en orden básicamente, man. Pero después de eso el reino norteño y el reino sureño se separó. Habían reyes justos pero reyes malos también, desviando a la gente. Era un fucking desastre, man. Y después de eso, sigue leyendo, man.
Y vas a ver por qué ahora estamos aquí en un cautiverio, man. ¿Por qué ahora nosotros estamos aquí ahora en América bajo el hombre blanco, man? Lee las escrituras. Pero el Señor, como leímos, man, el Señor no nos abandonó, como el hermano leó. Si el Señor cambiaría, nosotros ya no fuéramos su gente, porque los movimos a ira. Si tú tienes una mujer impía y la dejas ir, tú la dejas ir, man, y tú te agarras a otra mujer. Pero el Señor tuvo misericordia, mandó a su hijo Yahawashi para morir por la elección y Israel que va a venir por medio de la elección. Y esto es el principio de nosotros regresando al Señor, man. Tú viendo a hermanos levantarse, ya no llamándose negros, africanos, salvadoreño, mexicano, argentino, peruano, jamaicano, haitiano. Hay hermanos dejando eso, es el Señor empezando a regresar a su gente, man. Okay. Primero el Señor nos está regresando en espíritu, okay, y nuestra fe está siendo probado, pero bien pronto el Señor nos va a venir a salvar. ¿Por quién? Por medio de Yahawashi, su hijo. Que su nombre Yahawashi, Yah significa Él, Yahawashi significa salva. Él salva o Él es el Salvador. So eso es el propósito de esta historia tan bonita, ¿ven? Que esta historia tiene partes altas y partes bajas, partes alegres y partes tristes. Esta historia es la perfecta movie, man. El Señor es el perfecto director. Y esto es su movie. Y los profetas entienden estas escrituras, las escrituras de las movies, y pueden decir qué pasó, qué está pasando y qué va a pasar por medio del Espíritu de Yahweh Hashem Mashai. Así nosotros no necesitamos recuerdo de que somos Israel, que hasta en eso hay libros que dicen que los llamados nativos sabían que eran israelitas, los de México sabían que eran israelitas y lo que sea, pero afuera de eso, man, solo necesitamos eso para comprobarlo, man, y lo estamos comprobando, man, y la elección lo está entendiendo y la elección se está parando, man, y eso es algo muy bonito, man. Afuera de todo el desmadre que hemos pasado, ahora estamos empezando a regresar a nuestra edad y bien pronto vamos a estar en el reino juntos con Yahawashi. Estamos en tiempos bonitos, hermanos, man, estamos bien cerca, estamos en el fin de todo este desastre y desorden, man. Solo tenemos que continuar. Segundo Reyes 17 y 22. Los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados que cometió Jeroboam sin apartarse de ellos, hasta que Yahweh quitó a Israel de su presencia, como lo había dicho por medio de todos sus siervos, los profetas. Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta el día de hoy. Dice, el rey de Asiria trajo gentes de Babilonia, de Cuta, de Avá, de Amat y de Sepharvaim, y las estableció en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Ellas tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció cuando comenzaron a habitar ahí, que como no reverenciaban a Yahweh, porque no lo conocían, porque el Señor no le dio sus leyes a esta gente, no hay pacto con ellos. Estos eran los nuevos samaritanos ahora, porque los verdaderos fueron expulsados y llevados a esclavitud y esparcidos entre la nación de Asiria, que era grande. Esto era una gentrificación, yo creo. Gentrification. Oh, okay. Y lo que pasa hoy en día, man, quitan a Jacobo de los barrios y traen a Esaú, man. Yeah. Eso no es nada nuevo, man. Right. Dice, y aconteció cuando comenzaron a habitar ahí, que como no reverenciaban a Yahweh, envió Yahweh contra ellos leones que los mataban. Dice, entonces ellas enviaron a decir al rey de Asiria, las gentes que tú traíste cautivas y estableciste en las ciudades de Samaria no conocen la costumbre del Dios del país, y él ha enviado leones contra ellas, y he aquí que las matan porque no conocen las costumbres del Dios del país. Y se puede decir, man, eso también se ve ahorita en estos últimos días, man.
Ok, porque si estamos regresando de regreso a Yahweh Hashem Yahushai, hay un remanente de que va a obedecer. Pero así como habían hechiceros y como había gente rebelde en este tiempo, en este tiempo también, la mayoría, 2/3 de la nación de Israel, ellos van a morir, porque no quieren regresar a Yahweh Hashem Yahushai. Un juicio bien severo, ok, está a punto de llegar a esta tierra. Estamos en los últimos momentos, ok, de este imperio malo, man. So, diciendo todo eso para decir de que hay que arrepentirse, man, porque el tiempo es bien corto. Tenía algo bien rápido. Este Romanos 8 y 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, de Yahweh Hashem Yahushai. So, porque fuimos esparcidos, so de la manera que vas a saber quiénes son los israelitas, son por el espíritu, man. Porque al fin del día, como dijo Pablo, man, él mencionó que ya Israel había caído. Y sí fue dicho que solo Judá iba a regresar, man. Ahí tienes el libro de Nehemías, y toda esa historia. Judá se mantuvo ahí hasta que vino la apostasia contra el reino de Judá, que fue 70 AD, y el Señor quitó a la entera nación de Israel de esa tierra, man. Y entrando al futuro, perdimos nuestra heredad, como fue dicho. No solo el reino norteño, pero el reino sureño también. La entera nación fue expulsada, man. Por eso, regresando donde el hermano andaba leyendo en Oseas, dijo en el lugar donde se nos fue dicho que no somos su gente, que es aquí donde estamos ahorita, ahí se les será dicho que somos los hijos de Yahweh Hashem Yahushai. Y de aquí en Babilonia es donde empezó esta verdad, man. Y por esa razón es que hermanos por todo el mundo saben ahora quién son, man. Que son los hebreos israelitas y todas esas cosas. Porque todo vino por medio de profecía, man. Can you finish that in Oseas, bro? Yeah. So, regresando aquí a Oseas 1, y voy a leer 10 otra vez. Con todo será el número de los hijos de Israel, como la arena del mar, que no puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos de Yahweh Hashem Yahushai, viviente. Así, somos hijos del poder, Yashar Allah. Okay. Y eso empezó aquí en la tierra de nuestra esclavitud, principalmente aquí en Babilonia, man, donde fue profetizado que nos íbamos a levantar. Okay. Aquí tengo algo, pues. Este es Jeremías 33:6, dice: sin embargo, llegará el día en que sanaré las heridas de Jerusalén y daré prosperidad y verdadera paz. Restableceré el bienestar de Judá y Israel y reconstruiré sus ciudades. Eso me recuerda de Amos 9 y 11, if you can get that. Dice: restableceré el bienestar de Judá e Israel y reconstruiré sus ciudades. Los limpiaré de sus pecados contra mí y perdonaré todos sus pecados de rebelión, man. Y esto es lo que Yahweh, él se hizo ese sacrificio por la gente bajo la ley para que esto tome parte, man. Para que Israel y Judá puedan tener sus pecados limpios, man. Por eso es que hasta los cristianos dicen dicen Jesús, pero dicen el Señor crucificó todos nuestros pecados con él. Es cierto, los pecados de Israel, man. Él cargó esa carga. Yeah. Ok, ¿para qué? Para que esta profecía se cumpla, man. Una vez más, dice, dice, los limpiaré de sus pecados
contra mí y perdonaré todos sus pecados de rebelión, man. El Señor nunca profetizó que nadie más iba a ser perdonado y limpiado de pecados, man. Porque hay una manera en cómo nuestros pecados son limpiados. Y eso es el sacrificio de Yahushua. Right. Y tú lees en Hechos, Hebreos, en Romanos, que Yahushua solo vino para Israel, man. All right? I got Amos, bro. Go ahead. Amos 9 y 11. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David. Es la casa de David, man. El Señor, y estos son esos días. El Señor anda restaurando la caída casa de David. Y en la casa de David, ¿qué es lo que estaba pasando? Las 12 tribus estaban juntos, man. Y esto es lo que el Señor anda reuniendo ahorita. Go ahead. Porque como mencioné, durante el reino del rey David, todas las naciones estaban sujetos, man. Nosotros éramos los poderes del mundo, all right, de la tierra. Y Salomón lo heredó. Él heredó ese reino. Okay, pero después de eso, como dije, léelo, man. Lee Samuel, lee los libros de Reyes, man. Vas a ver cómo caímos. Pero el Señor está diciendo que vamos a regresar a los dos reinos siendo juntos, man. Y esto es el principio de eso, man. Viendo hermanos del reino sureño, hay reino norteño juntos. Eso es cumplimiento de esa escritura. Eso nos está enseñando, man, que esto está pasando. Amos 9 y 11. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus brechas. Cerraré sus brechas, diciendo el quebramiento, básicamente, porque fuimos quebrados. Una brecha es como un hoyo. Yeah. El Señor dijo que Él iba a sellar esas cosas, Right. diciendo que Él los va a amendar, Right. los va a traer de regreso juntos. Coger. Dice, reconstruiré. Y eso entra al valle de huesos secos, man. Yeah, Te dice que el hueso se unió a hueso. Eso es la nación de Israel regresando a unidad. Coger. Dice, y cerraré sus brechas, reconstruiré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que posean lo que quede de Edom y de todos los pueblos sobre los cuales es invocado mi nombre. Right. Dice Yahweh que hace esto. Para que poseamos el mundo, en otras palabras, man. Y vamos a poseer a Edom. Y todo lo que él era de él, ya no es de él, man. Go ahead. Isaías 11 y 13, la envidia de Efraín también se irá, y los adversarios de Judá serán cortados. Efraín no enviará a Judá, y Judá no irritará a Efraín. Yeah, Efraín ya no va a envidiar a Judá, y Judá ya no va a irritar a Efraín, man. Esas son esas brechas que el Señor anda sellando. Okay? Go ahead. That was it on that. Yeah. Got- Go ahead. Yeah, go ahead. Go I ahead. got one out. Baruch 2 y 30. Sabía que no me escucharían, porque es un pueblo rígido, pero en la tierra de sus cautiverios se recordarán a sí mismos. Yeah, man. En la tierra de nuestro cautiverio íbamos a recordarnos a nosotros mismos quién éramos. Íbamos a recibir, como está escrito en Ezequiel 37. Íbamos a recibir el Espíritu Santo para conocernos a nosotros mismos de nuevo. Go ahead. Go ahead. Este es 2 y 31. Y sabré que yo soy Y saberán que yo soy. Go el ahead. Señor Yahweh Shem Yahushai, su Dios, That's right. porque les daré corazón y oídos para oír. Y por eso Yahushua siempre recibió al que tiene oídos para oír, que oiga, man. ¿Por qué? Porque eso es, como dijo esa escritura, yo les daré oídos para oír. Y Yahushua le dijo eso a Pedro, man. Le dijo, bendecido sos tú porque sangre y carne no te lo han revelado, sino el Padre, man. El Padre Yahweh permitió que tú mires y entiendas y lo sirvas, man. Is there some more on it? 2 and 32, Baruch 2 y 32, y me
alabarán en la tierra de su cautiverio. Y alabamos a Yahweh Ba'ashem Yahweh en la tierra de nuestro cautiverio. Aquí estamos cautivos, man. Y estamos alabando a Yahweh Ba'ashem Yahweh nuestro poder. Y todos por el Espíritu. Porque a un tiempo andábamos en el mundo, man. Gentiles. Alabando a Jesús o nomás a Dios y completamente confundidos, man. Pero el Señor nos dio ese regalo de fe, man. Go ahead, bro. Y pensarán en mi nombre. Y pensarán en mi nombre, man. Está. Cuando tienes que alguien que te diga que el nombre del Señor no importa, ¿verdad? Porque tú no puedes pensar en algo que no existe, ¿no? Porque eso es lo que estos otros falsos profetas te dicen, ¿verdad? Pero tengo un precepto. Juan 10 y 15 o 14. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Esto es Yahweh hablando. Como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Dice rebaño tú? Rebaño. O redil makes more sense. Dice, a ellas también me es necesario traer y oirán mi voz. Así habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Y de qué está hablando eso? Regresando a Ezequiel, get Ezekiel 37 y 16. ¿Qué es ese otro rebaño? Ese era el otro reino, que es el reino norteño, man. Que estaba en este lado del mundo cuando Yahushua estaba ya en Israel. Right. Exactamente. Porque ya en esos días, cuando Yahushua llegó, el reino norteño ya andaba en este lado del mundo por cientos de años, man. Ya era una nación gigante.